Su profesora nunca lo había llamado hasta el día en que decidió humillarlo frente a todos. Pero cuando comenzó a tocar, la expresión en su rostro lo dijo todo. Nunca lo vio venir. Elijah Rivers estaba sentado cerca de la ventana, golpeando, rítmicamente con el lápiz contra su cuaderno. No era nerviosismo, solo un hábito, uno que su madre siempre le había dicho que debía dejar, pero que lo ayudaba a pensar. La clase en Jefferson Middle School, en Little Rock, Arkansas, zumbaba con el bullicio habitual antes de comenzar la lección. Pero Elijah mantenía su enfoque en la hoja de ejercicios frente a él. Le gustaba terminar las cosas temprano. La profesora, Abigail Thornton, estaba al frente de la sala, revisando sus notas. Llevaba casi 15 años enseñando sexto grado, y en ese tiempo había creado una reputación, estricta pero justa, al menos en los ojos de aquellos que ella favorecía. Elijah nunca fue uno de esos. No era obvio. No levantaba la voz, no lo insultaba directamente, pero rara vez lo llamaba cuando levantaba la mano. Si respondía bien a una pregunta, ella seguía adelante rápidamente. Si se equivocaba, lo cual rara vez ocurría, se detenía, casi saboreando el momento. Elijah lo notaba, también algunos de sus compañeros. «Oye, ni siquiera te mira», susurró Tyler Whitman, el chico que estaba sentado junto a él, una tarde. «¿Tienes como invisibilidad? ¿O de profesor o algo?» Elijah solo se encogió de hombros. «Supongo que sí. Pero hoy, algo se sentía diferente». La señorita Thornton lo miraba más de lo habitual, no de una forma que indicara problemas, sino algo más. Anticipación. La lección comenzó, una discusión estándar de historia, algo sobre la guerra civil. Elijah tomaba notas, escuchando, esperando que el patrón habitual se repitiera. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. «Elijah», dijo la señorita Thornton con voz firme, «¿por qué no respondes esta?» Las cabezas se voltearon. Elijah parpadeó. Nunca lo llamaba. Se enderezó, escaneando la pizarra. «Ah, la marcha de Sherman al mar fue una campaña militar dirigida a destruir los recursos y la moral de la Confederación». Murmuró ella. «No está mal. No está mal». Fue una respuesta perfecta del libro. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Tyler le lanzó una mirada que decía, «¿Qué fue eso?». La lección continuó, pero el cambio ya se había hecho. La señorita Thornton ya no lo ignoraba. Ahora lo observaba, y justo antes de que sonara la campana, hizo su jugada. «Elijah», dijo mientras los estudiantes comenzaban a empacar sus cosas, «quédate un momento». Algunas cabezas se giraron de nuevo, pero nadie dijo nada. Elijah guardó su cuaderno con calma, antes de acercarse a su escritorio. «Oí hablar de tu abuelo el otro día», dijo, entrelazando las manos. «Sobre él». Elijah frunció el ceño. «¿Qué pasa con él?» «¿Dijiste que era músico?» Algo en su tono hizo que el aire se sintiera más pesado. Él asintió. «Sí, era pianista. Tocaba jazz». Los labios de la señorita Thornton se curvaron un poco. No era una sonrisa, pero sí algo cercano, interesante. Se recostó en su silla, golpeando los dedos contra el escritorio. «Debes haber aprendido algo de él». Elijah no respondió de inmediato. No estaba seguro de a dónde quería llegar con esto, pero no se sentía bien. «Un poco», admitió. Su sonrisa se amplió, pero no había calidez en ella. «Bueno saberlo». Sonó la campana. Elijah tomó su mochila y se dio la vuelta para salir, pero su voz lo detuvo. «Mañana. Vamos a ver qué puedes hacer». Él se volvió. «¿Qué?» «El piano en la esquina», dijo señalando el viejo piano de cola, que recogía polvo en el fondo de la sala. «¿Vas a tocar algo para la clase?» Elijah la miró fijamente. Algunos estudiantes que aún se encontraban cerca de la puerta hicieron una pausa, mirando de un lado a otro. «¿Por qué?» La señorita Thornton inclinó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. «¿Por qué no? Dijiste que tu abuelo tocaba. Seguro que tienes algo de ese talento en ti». Elijah conocía ese tono. No era curiosidad, no era aliento. Era una trampa. Pero no iba a echarse atrás. Elijah apenas durmió esa noche. Se quedó en la cama, mirando al techo, repasando una y otra vez la conversación con la señorita Thornton en su cabeza. Esto no era una solicitud, era un desafío, y él sabía exactamente qué tipo de respuesta esperaba de él. Tropezar, avergonzarse,
reforzar cualquier opinión que ella ya había formado sobre él. Pero ella no conocía toda la historia. A la mañana siguiente, Elijah entró al salón sintiendo el peso de algo no dicho. La noticia se había propagado rápido. Los murmullos lo siguieron mientras tomaba su asiento. ¿Vas a tocar hoy? Brandon Hall, uno de los chicos más ruidosos, sonrió burlonamente desde el otro lado de la sala. Elijah no respondió. No sabía que eras un tipo de piano, murmuró Tyler a su lado. Elijah mantenía la vista fija en su cuaderno. Hay muchas cosas que la gente no sabe. La señorita Thornton entró, dejando sus libros sobre el escritorio con un aire de satisfacción. Apenas prestó atención a los estudiantes que se acomodaban, su mirada se centró en Elijah antes de comenzar la lección. La primera mitad de la clase se hizo larga, pero Elijah apenas escuchó nada. Su mente seguía adelante, anticipando el momento en que ella lo llamaría, y entonces lo hizo. Bueno, dijo ella, cerrando su libro y mirando el reloj. Tenemos un poco de tiempo antes de la siguiente lección. Perfecto. Se giró hacia el viejo piano de cola en la esquina. Elijah, vamos a ver qué puedes hacer. El ambiente en la sala cambió. Los estudiantes se movieron en sus asientos. Algunos susurraban, otros observaban atentamente. Elijah no se movió. De inmediato, sintió cada mirada sobre él. Su corazón no latía más rápido, pero sí con fuerza, constante. Luego se levantó. Unos pocos risitas se escucharon en la sala mientras caminaba hacia el piano. Alguien murmuró algo que no alcanzó a oír, pero no lo necesitaba. Ya sabía el tono. La señorita Thornton entrelazó las manos. Toca lo que quieras. Elijah observó. El piano era viejo, las teclas algo amarillentas por el paso del tiempo. Algunas de ellas estaban astilladas en los bordes. Pasó sus dedos ligeramente sobre ellas, una sola vez. El instrumento estaba desafinado. No demasiado, pero lo suficiente. Respiró hondo. Se sentó y descansó las manos sobre las teclas. Sabía exactamente lo que iba a tocar. Entonces lo escuchó. Alguien contenía una risa detrás de él. Una carcajada baja pero clara. Ya no se trataba solo de demostrar que la señorita Thornton estaba equivocada. Ahora se trataba de demostrarles a todos que estaban equivocados. Y lo iba a hacer de una manera que nunca olvidarían. La clase nunca había estado tan silenciosa. Incluso la señorita Thornton, que generalmente se mostraba con una certeza arrogante, tenía una expresión de casi curiosidad en sus ojos. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, esperando. Algunos esperaban un desastre, otros solo estaban allí para el espectáculo. Elijah puso sus dedos sobre las teclas. Se sentían familiares bajo su toque, aunque este piano no se parecía en nada al que tenía en casa. El piano de su abuelo había sido cálido, bien querido, con tonos profundos y ricos que llenaban la habitación sin esfuerzo. Las teclas, estaban algo rígidas, la caja de resonancia probablemente deformada por años de abandono. Respiró hondo, un momento de quietud, y luego tocó. Las primeras notas flotaron en el aire, suaves y constantes, una progresión de blues. El tipo que su abuelo tocaba durante horas en las tardes húmedas de Arkansas. Los dedos de Elijah se movían con confianza, recorriendo los acordes, su mano izquierda marcando el ritmo mientras la derecha danzaba sobre la melodía. La clase cambió. Los murmullos se detuvieron. Incluso los chicos que antes se habían reído, se quedaron congelados. La señorita Thornton cruzó los brazos, frunciendo levemente el ceño. Ella había esperado vacilación, tal vez un comienzo titubeante. En cambio, estaba escuchando algo para lo que no se había preparado. Elijah no se detuvo para ver sus reacciones. Ya no estaba tocando para ellos. Tocaba para sí mismo, para su abuelo. Se dejó envolver por la música, sintiendo cada nota como si le contara una historia que solo él entendía. Sus dedos se deslizaban sin esfuerzo, encontrando un equilibrio entre la precisión y la emoción cruda. No era solo habilidad técnica, era una conversación entre él y las teclas. Y luego se arriesgó. Pasó a algo más complejo, dejando que sus manos tejieran recorridos intrincados por el teclado. Aquel progreso que su abuelo le había enseñado, uno con el que había luchado durante meses antes de dominarlo. Una profunda línea de bajo retumbaba bajo una melodía que ascendía, las notas chocando y resolviéndose en perfecta armonía. Cuanto más tocaba, más pesada se volvía el silencio.
El peso de ellos se asentó sobre todos en la sala, envolviéndolos como las mismas notas que llenaban el aire. Ya nadie se reía. Tyler, sentado cerca del frente, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Brandon, que había soltado una broma antes, tenía los brazos cruzados, pero ya no sonreía de forma burlona. Algunos otros estudiantes se miraron entre sí, sus expresiones una mezcla de sorpresa y algo más, algo cercano a la admiración. Y entonces, el crescendo. Los dedos de Elijah presionaron firmemente las teclas, golpeando los acordes que resonaron contra las paredes. La música creció, llenando cada rincón de la sala, cada espacio silencioso donde alguna vez vivió la duda. Empujó más fuerte, dejando que la última secuencia cargara todo el peso de lo que no había dicho. Y luego, silencio. La última nota flotó en el aire por un momento antes de desvanecerse. Elijah levantó las manos, descansándolas sobre su regazo. Por un segundo, nadie se movió. Nadie habló. Luego, un solo aplauso. Vino de la parte de atrás de la sala. Luego, otro y otro. En cuestión de segundos toda la clase estaba aplaudiendo. Tyler dejó escapar un silbido bajo. Vaya. Brandon, todavía sentado con los brazos cruzados, negó levemente con la cabeza. No sabía que podía hacer eso. Elijah exhaló, su corazón latiendo con fuerza, no por nervios, sino por la pura energía de lo que acababa de suceder. Había hecho más que tocar. Había cambiado algo. Los aplausos crecieron. Los estudiantes se miraban entre sí como si acabaran de presenciar algo que no debían haber visto. Algo que recordarían. Pero el silencio más fuerte de todos vino de la señorita Thornton. El rostro de la señorita Thornton era inquebrantable. Estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados, los labios apretados con fuerza. Los aplausos continuaron a su alrededor, pero ella no se movió. No dijo una palabra. Elijah permaneció quieto, las manos descansando sobre su regazo, respirando profundamente. No sonreía, no buscaba aprobación. Solo dejó que el momento se alargara, dejándolos a todos sentarse con lo que acababa de suceder. Finalmente, la señorita Thornton habló. Bueno, dijo su voz cortante, eso fue inesperado. El aplauso se desvaneció. Los estudiantes se miraron entre sí. Algunos aún susurraban emocionados, pero la energía en la sala había cambiado. Ya no se trataba solo de entretenimiento. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Elijah la miró fijamente, sin apartar la mirada. Mi abuelo. Algo titiló en su expresión, pero se fue demasiado rápido para identificarlo. Ella se enderezó. Ya veo. Una pausa. La señorita Thornton golpeó sus dedos contra su escritorio, el único sonido en la ahora silenciosa clase. Luego, se volvió hacia el resto de los estudiantes, como si se sacudiera los pensamientos que habían cruzado por su mente. Bien, volvamos a nuestra lección. Pero nadie se movió. Elijah miró a su alrededor. Tyler todavía lo observaba, con las cejas levantadas, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Una chica al fondo, Madison Green, parecía casi molesta, como si el momento les hubiera sido arrebatado demasiado pronto. Brandon resopló entre dientes. Eso es todo. Los ojos de la señorita Thornton se clavaron en él. ¿Perdón? Brandon se encogió de hombros, moviéndose en su silla. Quiero decir, ¿eso es todo lo que vas a decir? Él acaba de tocar como... Hizo un gesto vago, como algo que escucharías en la tele. ¿Y solo vas a seguir adelante? Algunas cabezas asintieron. Los labios de la señorita Thornton se apretaron. Esto es un aula, no un espectáculo de talentos. Elijah respiró hondo, calmándose. No pensabas que podía tocar, ¿verdad? Sus ojos se clavaron en ella, afilados y evaluadores. No la dejó apartar la mirada. Por eso me llamaste aquí. Unos murmullos se extendieron por la sala. La señorita Thornton dejó escapar un suspiro lento. Simplemente te di la oportunidad de compartir tu talento con la clase. Elijah negó con la cabeza. No, no lo hiciste. Su voz estaba tranquila. Ni siquiera pensaste que lo haría bien. Por eso me pediste. Más susurros. Los dedos de la señorita Thornton se curvaron ligeramente sobre el borde de su escritorio. Eso es suficiente, Elijah.
Pero él no había terminado. No le habrías pedido a Tyler, continuó, mirando a su amigo. Ni a Madison, ni a Brandon, pero me lo pediste a mí. ¿Por qué? La sala estaba conteniendo el aliento. La mandíbula de la señorita Thornton se contrajo. Te estás pasando de la raya. No creo que lo esté. Sus ojos se oscurecieron, su postura se tensó. Siéntate. Por primera vez en todo el año, Elijah no hizo lo que se le pidió de inmediato. Miró alrededor de la sala, a sus compañeros. Los que lo habían ignorado antes, los que lo habían subestimado, los que se habían reído cuando ella dijo su nombre. Luego, lentamente, se levantó. El silencio ahora se sentía más pesado, cargado, y la señorita Thornton, a pesar de su control habitual, parecía estar ligeramente desconcertada. Pero esta vez, no era ella quien controlaba la sala. Elijah caminó lentamente de vuelta a su asiento, sintiendo el peso de cada paso. Ya no sentía su corazón latiendo rápido. No estaba nervioso. Si acaso, una extraña sensación de calma lo invadió. Se sentó, aún sintiendo las miradas de todos a su alrededor. Tyler le dio una lenta inclinación de cabeza, una que no necesitaba palabras. Madison seguía observando, la señorita Thornton con los brazos cruzados, como si esperara algo más. Pero ella ya se había dado la vuelta. Abrió su plan de lección, con los ojos fijos en la página, como si pudiera hacer como si nada hubiera pasado. Sigamos. La sala no volvió a la normalidad tan rápido como ella esperaba. La energía permaneció. La gente seguía susurrando. Ya no se trataba solo de la música. Brandon se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Es raro cómo no quieres hablar de esto. Los ojos de la señorita Thornton se alzaron de golpe. ¿Perdón? Brandon se encogió de hombros. Hiciste un gran escándalo de que él tocara, pero ahora actúas como si nunca hubiera pasado. Algunos acuerdos tranquilos se escucharon en la sala. El agarre de la señorita Thornton sobre su libro se apretó. Ya basta. Pero Elijah lo había visto, la vacilación, la incomodidad, y todos los demás también lo habían visto. Durante el resto de la clase, la habitual autoridad de la señorita Thornton se sintió más débil, como una ventana de vidrio que acaba de romperse. Ella seguía controlando la lección, pero los estudiantes ya no estaban tan interesados. El ritmo habitual se había ido. Cuando finalmente sonó la campana, las sillas chirriaron contra el piso mientras los estudiantes recogían sus cosas, murmurando entre ellos mientras salían. Elijah se colgó la mochila sobre el hombro, dirigiéndose hacia la puerta. Pero justo antes de salir, la señorita Thornton llamó su nombre, Elijah. Se dio vuelta por un segundo. Ella parecía como si fuera a decir algo significativo, algo real. En su lugar, su expresión se endureció. Espero que entiendas que esta sigue siendo mi clase. Elijah la observó. Luego, con la misma voz calma y firme que había usado antes, dijo, lo sé. Un silencio pasó entre ellos. Luego él salió al pasillo. Tyler lo alcanzó. Amigo, ¿qué fue eso? Movió la cabeza, sonriendo. Acabas de voltear todo al revés. Elijah dejó escapar un suspiro. Sí. Tyler le dio un empujón en el hombro. Entonces, ¿vas a tocar otra vez? Elijah lo pensó. Pensó en la sensación de las teclas bajo sus dedos, en la música llenando la sala. Sonrió. Sí. Creo que lo haré. Porque hoy, no solo había tocado música, lo habían escuchado. Elijah caminó a casa esa tarde con ligereza en sus pasos. El sol se colgaba bajo sobre West Markham Street, proyectando largas sombras mientras se movía por la ruta familiar. El peso que había estado cargando desde ayer, la tensión, la duda, se había ido. En la tienda de la esquina cerca de su vecindario, se detuvo a comprar una botella de agua. El señor Henson, el hombre mayor que tenía la tienda, lo observó con una mirada conocedora. Pareces un chico que acaba de hacer algo importante. Elijah dudó por un momento, luego sonrió. Tal vez lo hice. Cuando llegó a casa, el olor a pescado, frito y pan de maíz llenaba el aire. Su madre estaba en la estufa, tarareando mientras volteaba un filete. ¿Llegaste tarde? Elijah dejó su mochila junto a la puerta y se sentó en la mesa de la cocina.
¿Tuviste un día largo? Su madre miró, por encima del hombro. ¿Bueno o malo? Elijah lo pensó, sobre cómo la sala se había quedado en silencio, sobre cómo la señorita Thornton lo había mirado, sobre cómo sus compañeros lo habían visto de manera diferente. Realmente lo habían visto por primera vez. Bueno, dijo, finalmente. Muy bueno. Ella apagó la estufa y se limpió las manos con un trapo de cocina antes de sentarse frente a él. ¿Quieres hablar de ello? Elijah asintió, y durante los siguientes 15 minutos le contó todo. Ella no lo interrumpió, no lo apresuró. Solo escuchó. Su expresión cambió entre preocupación, orgullo y algo más suave, casi triste. Cuando terminó, ella exhaló. Suena como si la hubieras hecho sentir incómoda. Creo que... sí, ella lo estudió. ¿Y cómo te sientes con eso? No tuvo que pensarlo mucho. Era como si todo hubiera tenido que suceder. Su madre sonrió, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la suya. Bien. Al día siguiente en la escuela, las cosas eran diferentes. No drásticamente. La señorita Thornton seguía dirigiendo su clase de la misma manera, seguía llamando a los mismos estudiantes, seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Pero la energía en la sala sí había cambiado. Ahora la gente la veía de manera diferente, y a Elijah también. Durante el almuerzo, algunos estudiantes, de esos que nunca le habían hablado antes, se acercaron a su mesa. Amigo, comenzó Madison, sentándose frente a él. Estuviste increíble en ese piano. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde que tenía 5. Elijah sonrió. Tyler negó con la cabeza. Amigo, nos has estado ocultando esto. Elijah sonrió de lado. Parece que sí. Desde el otro lado de la cafetería, la señorita Thornton pasó, trayendo su bandeja. Sus miradas se cruzaron brevemente. Esta vez, ella fue la que apartó la mirada primero. ¿Y Elijah? Él siguió comiendo, porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Algunas lecciones no se enseñan en los libros. Algunos momentos cambian la forma en que la gente ve el mundo, les guste o no. La señorita Thornton había pasado el año ignorando a Elijah, y en solo unos minutos, él se aseguró de que nunca más lo hiciera. Tal vez nunca lo diría en voz alta, tal vez nunca admitiría lo que había hecho, lo que había supuesto. Pero no importaba, porque ahora Elijah sabía algo que ella no. Cuando la gente intenta silenciarte, cuando intentan subestimarte, lo mejor que puedes hacer es dejar que tu talento hable más fuerte que sus dudas. Y cuando lo haces, no tendrán más opción que escucharte. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte, porque a veces las historias más poderosas son aquellas que nos recuerdan a mantenernos firmes, sin importar quién nos observe.